Muy buenas tardes, estas son las noticias del mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos reducirá en 700 el número de agentes del ICE en Minnesota. Aún así, unos 2.000 permanecerán desplegados tras las protestas y el masivo rechazo a las violentas redadas antimigrantes, que dejan ya 2 muertes de ciudadanos y múltiples heridos. Terminó en Abu Dhabi la primera jornada de reuniones entre Kiev y Moscú, mediadas por Washington. En paralelo al encuentro, municiones de racimo rusas mataron al menos a 7 personas en un mercado de Donetsk, y el Kremlin dijo que seguirá combatiendo hasta que Volodymyr Zelensky tome decisiones que pongan fin a la guerra. Y el escándalo Epstein también salpica las altas esferas del poder en Reino Unido. La policía inició este martes una investigación contra Peter Mandelson, ex embajador británico en Estados Unidos, tras ser acusado de haber filtrado información sensible al fallecido delincuente sexual. El primer ministro Keir Starmer enfrenta un escrutinio en el Parlamento. Comenzamos en Estados Unidos. Tom Homan, responsable de política fronteriza de la Casa Blanca, anunció el retiro de 700 agentes federales de control de inmigración de Minnesota, aunque cerca de 2.000 permanecerán en la zona. El gobierno Trump ha desplegado a miles de agentes de inmigración armados en Minneapolis y sus alrededores para detener y deportar migrantes, lo que ha provocado protestas masivas y acciones de rechazo contra la presencia del ICE. Sin embargo, Homan declaró que la reducción del despliegue se debía en parte a la cooperación sin precedentes que estaba recibiendo de los alguaciles electos en Minnesota, quienes administran las cárceles del condado. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown. Mi objetivo con el apoyo del presidente Trump es lograr una reducción completa y poner fin a esta oleada lo antes posible. Pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos viendo en la comunidad. No reduciremos el personal que brinda seguridad a nuestros agentes. No permitiré que nuestros agentes corran riesgos, por lo que no reduciremos el personal que brinda seguridad y responde a incidentes hostiles. El hombre que planeó asesinar al presidente Donald Trump en su campo de golf en Florida en septiembre del 24, 2 meses antes de las elecciones estadounidenses, fue sentenciado a cadena perpetua. Ryan Root, de 59 años, fue declarado culpable en septiembre pasado. Originario de Hawái, fue arrestado el 15 de septiembre de 2024 después de que un agente del servicio secreto viera el cañón de un rifle asomándose entre los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba a golf. Donald Trump calificó de excelente una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping, durante la cual ambos líderes hablaron sobre la posible compra por parte de China de más productos agrícolas, petróleo y gas de Estados Unidos, así como sobre Taiwán, la guerra en Ucrania e Irán. La relación con China y mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena y ambos comprendemos la importancia de mantenerla así. Creo que se lograrán muchos resultados positivos durante los próximos 3 años de mi presidencia relacionados con el presidente Xi y la República Popular China. El informe anual de Human Rights Watch alerta que la democracia a nivel mundial está en su nivel más bajo en 4 décadas. La ONG advierte que Donald Trump está convirtiendo a Estados Unidos en un estado autoritario, pues ha mostrado un desprecio flagrante por los derechos humanos. ¿Cuáles son otras de las preocupaciones? Revisémoslas en el siguiente informe. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha intensificado una espiral descendente en los derechos humanos. Esa es la conclusión del informe anual de Human Rights Watch. Según la ONG, la administración republicana ha intentado socavar los pilares de la democracia de Estados Unidos. El movimiento de derechos humanos está en problemas. Es un momento peligroso para los derechos humanos. La administración Trump está atacando el orden mundial basado en reglas multilaterales de una manera que podría realmente socavar el movimiento de derechos humanos. A su vez, la organización denuncia atropellos en la ofensiva contra los migrantes en situación irregular perpetrada por los servicios federales de control de fronteras y asegura que Washington incurrió en desapariciones al transferir migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Por otra parte, Human Rights Watch advierte que los gobiernos de China y Rusia están buscando debilitar el orden basado en reglas globales, lo que habría implicado un debilitamiento del sistema internacional de derechos humanos.
El movimiento de derechos humanos se enfrenta a una triple amenaza. La administración Trump, el gobierno ruso, el gobierno chino, que pueden ser adversarios desde un punto de vista estratégico, pero tienen una cosa en común, que es que no quieren a la ONU, no quieren que el sistema de derechos humanos limite su poder y están aliados en socavar este sistema. Los hallazgos contrastan con el último informe del gobierno de Estados Unidos sobre abusos a los derechos humanos a nivel mundial, un texto que considera que no ha habido violaciones a los derechos fundamentales en países como El Salvador. El juez federal argentino Sebastián Ramos firmó un pedido formal de extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina, por una causa en la que se le acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El origen de esta denuncia es de 2023 y fue presentada en el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas. Continuamos con información de Medio Oriente. Al menos 20 palestinos, entre ellos niñas y niños, murieron en nuevos bombardeos israelíes reportados este miércoles, según las autoridades sanitarias de Gaza, y a pesar del cese del fuego pactado en octubre pasado. Esta jornada también ha estado marcada por el cierre temporal del paso fronterizo de Rafah, que reabrió hace 3 días. Más detalles con William Gassó. Carpas destrozadas en el campo de refugiados de Al-Mawasi en el sur de la Franja de Gaza. Son consecuencias de los nuevos ataques que dejaron varios muertos en el enclave palestino. Entre ellos se encuentran al menos 7 niños y un médico de la Media Luna Roja que llegó inmediatamente en el sitio para ayudar a las víctimas. Los bombardeos también alcanzaron el norte del territorio palestino y el barrio de Al-Tufa en el este. Estábamos durmiendo en nuestra casa cuando empezaron a caer proyectiles y disparos. Estábamos tranquilamente sentados en nuestra casa, lejos de la línea amarilla. ¿Qué podemos hacer ante las acciones de los israelíes y lo que nos hacen sufrir? Estos ataques ocurren 3 días después de la reapertura del punto fronterizo de Rafah. El paso con Egipto fue cerrado durante varias horas el miércoles por razones de seguridad, según Israel. Luego se reabrió y se reanudó la actividad en la frontera, indicó una fuente egipcia a la agencia Reuters. Pero aunque puedan pasar al país vecino algunos pacientes, la situación humanitaria sigue siendo muy dura en Gaza. La ocupación ataca a los civiles y al personal médico e impide la entrada de medicamentos y suministros médicos como si todavía estuviéramos en estado de guerra. La reapertura del paso fronterizo de Rafah constituye una etapa crucial del cese al fuego acordado en octubre pasado entre Israel y Hamas. Un cese al fuego constantemente violado. Más de 560 gazatíes murieron bajo fuego israelí desde que entró en vigor, según las autoridades del enclave. En Libia, la justicia del país norteafricano anunció que investigará la muerte de Saif al-Islam Gaddafi. El hijo del antiguo líder Muammar Gaddafi fue asesinado a tiros en su casa en la ciudad de Sintan. Su abogado precisó que un comando de 4 hombres irrumpió en su casa, pero aún se desconoce la identidad de los autores. Al día siguiente del asesinato, la justicia inició una investigación para aclarar la muerte de Saif al-Islam Gaddafi. El hijo de Muammar Gaddafi murió de heridas de bala, indicó la fiscalía, mientras que el abogado de la víctima afirmó que un comando de 4 hombres no identificados irrumpieron en su casa el martes y lo mataron. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas en la casa donde vivía Saif al-Islam desde su salida de la cárcel, en Sintan. Luego 4 personas lo asesinaron en su residencia. Saif al-Islam Gaddafi fue considerado durante mucho tiempo como el sucesor de su padre. Tenía una imagen de reformista, pero su postura cambió con la primavera árabe de 2011, cuando decidió apoyar a su padre orquestando una sangrienta represión contra los rebeldes. Como acordamos, hoy nos armamos y nos enfrentamos a las ratas, si Dios quiere. Varios de estos grupos rebeldes participaron junto a la OTAN del linchamiento y asesinato de su padre. Tras lo cual Saif al-Islam Gaddafi fue detenido y encarcelado en noviembre de 2011 antes de ser condenado a muerte, pero se le concedió finalmente una amnistía en 2016.
Saif al-Islam también se hizo famoso en Francia por haber acusado a Nicolas Sarkozy de financiar una parte de su campaña presidencial del 2007 con fondos libios. A finales de septiembre había celebrado la condena del expresidente francés en este caso. Hace 5 años intentó volver a la política presentando su candidatura a las elecciones presidenciales con el fin de unir Libia, unas elecciones que nunca se celebraron en un país que sigue sumido en una profunda crisis. En Abu Dhabi se llevó a cabo la primera jornada de la segunda ronda de diálogos entre Ucrania y Rusia bajo la supervisión de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La delegación del gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que las charlas fueron sustanciosas y productivas, en un momento en que Kiev y Moscú aún no encuentran solución de fondo sobre el futuro del Donbass. Veamos. Mismo formato, mismos equipos y mismo lugar. Este miércoles, Rusia, Ucrania y Estados Unidos realizaron la primera jornada de una nueva ronda de diálogos en Abu Dhabi. El objetivo, encontrar una solución a la guerra. Según la delegación ucraniana, las charlas transcurrieron de forma positiva. El trabajo fue sustancioso y productivo, con un enfoque en pasos concretos y soluciones prácticas. Estamos preparando un informe para el presidente Volodymyr Zelensky. En la mesa de negociaciones estuvieron Rustem Umerov por Ucrania, antiguo ministro de Defensa y reconocido diplomático, e Igor Kostyukov por parte de Rusia, jefe de inteligencia militar y sancionado por Occidente. También estuvieron presentes los habituales emisarios especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, en Kiev, los ucranianos no creen que las negociaciones puedan dar resultados. Esperemos que la reunión cambie algo, pero no creo que nada vaya a cambiar para nosotros. Nosotros no haremos concesiones y ellos tampoco las harán. El principal punto de bloqueo de las discusiones sigue siendo la soberanía del Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia quiere ocuparlas en su totalidad, mientras que Ucrania desea el cese de los combates en la línea del frente y la creación de una zona desmilitarizada. El tiempo corre en contra de Ucrania, ya que Rusia sigue avanzando en el campo de batalla. Al ritmo actual, las tropas del Kremlin podrían ocupar todo el Donbass en 1 año y medio, según los cálculos de la agencia France Press. En Reino Unido este miércoles ha tenido lugar en el Parlamento británico una sesión de debate sobre Peter Mandelson, el laborista vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, que fue nombrado a principios del 2025 como embajador en Estados Unidos, cuando ya había información de su relación personal con el delincuente sexual. El primer ministro Keir Starmer tendrá que publicar los documentos que llevaron a ese nombramiento, mientras se enfrenta la presión de la oposición por el escándalo. Marta Moya nos cuenta. La tormenta Mandelson sacude al Reino Unido. El Parlamento británico pone en la lupa al primer ministro Keir Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, un cargo que asumió a principios de 2025 con el inicio del segundo mandato de Trump y que ya estaría contaminado por los vínculos previos entre el destacado laborista y el depredador sexual Jeffrey Epstein. Señor presidente, le hice al primer ministro una pregunta muy específica. ¿Sabía que Mandelson había continuado su amistad con Epstein después de la condena? Dice, si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, pero lo sabía. En enero de 2024, un periodista del Financial Times le informó al primer ministro que Mandelson había permanecido en la casa de Epstein incluso después de la condena por prostitución infantil. Entonces, ¿olvidó el primer ministro este hecho convenientemente o decidió que valía la pena correr el riesgo? Mandelson fue despedido en septiembre de 2025, tras la publicación de correos electrónicos entre él y Epstein. Sin embargo, el premier británico niega que conociera la dimensión del escándalo. Señor presidente, como la Cámara esperaba, pasamos por un proceso. Hubo una diligencia y luego una verificación de seguridad por parte de los servicios de seguridad. Lo que se desconocía era la profundidad, la magnitud y el alcance de la relación. Mintió sobre eso a todo el mundo durante años. Tras las presiones del Partido Conservador, el gobierno de Starmer acordó publicar los documentos que arrojan luz sobre el nombramiento de Mandelson como embajador. En el centro de la polémica, la presunta información confidencial británica compartida con Epstein, como un informe interno que analizaba una posible venta de activos del gobierno británico o el inminente rescate del euro en 2009. Ha traicionado a nuestro país, ha mentido repetidamente y es responsable de una larga serie de engaños. Pero este momento exige no solo la indignación, sino acción. Peter Mandelson renunció esta semana a la Cámara de los Lores y enfrenta una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, un delito que en Reino Unido está penado con la cadena perpetua. Hasta aquí las noticias. Siga en France 24 y en france24.com. Gracias por ver.